Saludos en el amor del Señor, su servidor Álvaro Torres. Bueno, ahora nuevamente con un tema importante para estos días. Ahora quiero hablar acerca del estudio de la Biblia. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia? ¿Cómo debemos nosotros anhelar más de Dios? Siendo cristianos debemos saber mucho de la Biblia, porque es nuestra espada. La palabra de Dios compara la Biblia con la espada de dos filos, amén. Bueno, en base a eso decidí hoy día traer un estudio acerca de, bueno, más que un estudio, unos cuantos tips de cómo entender mejor la Biblia y cómo profundizar más en ella. Amén. Bueno, ¿y qué es la Biblia? Bueno, la Biblia, creo que en hebreo o en griego quiere decir libros, ¿bien? Porque es un conjunto de libros que todos a cabalidad juntos hacen la Biblia. Bueno, la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como sabemos, ¿bien? Bueno, más que nada en un estudio mío, aprendí que la Biblia da testimonio de Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento a Cristo se le llama el ángel de Jehová, y en el Nuevo Testamento se presenta en carne, como el verbo de Dios, el logos, ¿bien? Porque verbo significa logos, amén. Bueno, y es importante que entendamos bien lo que es la Biblia, entendamos lo que realmente dice la Escritura. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces el cristiano se conforma con ir a la iglesia, ocupa un asiento, se sienta, y eso fue todo. Y no se preocupa de estudiar la Biblia, no se preocupa de escudriñar y de examinar lo que está hablando el pastor o el predicador en la iglesia. De repente uno tiene que llegar a la casa y estudiar lo que escuchó, y ver si realmente eso va en la voluntad de Dios o está hablando el hombre. Bien, en Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y después, ¿qué dice? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras son las que dan testimonio de Cristo. Entonces debemos estar siempre buscando aprender más de Él. Pero ¿cómo podemos anhelar más de Él? Y yo te hago una pregunta, te pregunto, ¿tú amas realmente a Cristo? ¿Amas a Dios? Entonces, ¿por qué no estás siempre buscando más de Él? ¿Por qué no siempre estás anhelando más de Él? Tiene que haber en ti un celo, algo que te diga, bueno, quiero aprender más de Él, quiero leer más, quiero saber quién realmente es Él. Porque sabes que la Biblia está llena de promesas, y por eso el cristiano tiene que apoderarse de esas promesas, tiene que reclamarlas. Pero ¿cómo va a reclamar algo que no conoce? ¿Cómo va a pedirle a Dios algo que Él no sabe de Él? Bueno, yo quiero conocer a Dios, quiero saber qué Él me ofrece como su hijo. Quiero realmente saber más de Él, quiero aprender a conocerlo más. ¿Y cómo voy a conocerlo si no lo leo? Bien, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y después dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea que en la ley de Dios, en la palabra de Dios, está su delicia, y en esa palabra medita de día y de noche. Y después lo compara con un árbol. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. O sea, todo lo que hace ese hombre que medita la palabra de Dios y la ley de Dios, prosperará. No así los malos. Amén. Y en Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos cómo esto se junta con lo que dice el Salmo 1. Todo lo que harás te saldrá bien, porque estás en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que estudiamos la Biblia, que la analicemos, que la aprendamos. Muchas personas hablan de la Biblia sin conocer lo que realmente dice la Biblia. Vemos muchas personas que ocupan púlpito, ocupan la calle para hablar de Dios, siendo que no conocen al Dios de la Biblia. Bien, tenemos que aprender a conocerlo para hablar de Él, a los demás, para enseñar su palabra, para exhortarla. Amén. Pero primero hay que predicarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos predicamos? Simple. La Biblia, hermano, hay que aprender a leerla, a estudiarla. ¿Y cómo es esto, hermano? Bueno, yo la leí el año pasado, no soy muy experto en esto todavía, lo admito, pero amo al Señor y eso me lleva a estudiarlo mucho, a anhelarlo, a leer siempre, buscar más de Él. Y es por eso que el año pasado yo leía de 6 a 7 capítulos diarios de la Biblia. Entonces, bueno, eso es algo importante. Primero que todo, tenemos que empezar a leer la Biblia desde el Génesis. Aunque ya estemos en Marco o estemos en Salmo, no. Para leer la Biblia bien y entenderla, hay que empezar desde el principio. Porque para responderte todas las preguntas que quieras hacerte. Empezamos a leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y todos los días hacerse un hábito diario. Por ejemplo, leer 5 capítulos diarios o 6 capítulos diarios. O no sé, cada uno tiene su ritmo. Bien, en base a eso, debemos entender que la Biblia no dice, o sea, no se lee literalmente. Muchas veces la Biblia se lee espiritualmente. Y muchas veces una gente no entiende el contexto o la palabra que está diciendo la Biblia en sí. Entonces la Biblia, no sé, pues, dice
hay que matar al pecador. En el Antiguo Testamento, como decía, que los pecadores se mataban a pedradas, los antiguos judíos. No vamos a hacer eso ahora, ¿cuántas personas van a morir afuera? Pero ven, eso quiere decir que uno tiene que realmente entender el contexto y entender lo que realmente quiere decir la palabra de Dios. Y eso requiere estudio diario. Otro error que encontramos en los cristianos es que los cristianos se esmeran en leer libros de hombres. Por ejemplo, yo no quiero mirar en menos a ningún escritor bíblico, porque a mí igual me gusta leer muchos libros, pero de repente se esmeran en leer los libros cristianos en vez de leer el libro principal, que es la Biblia. Amén. Nos esforzamos en leer libros de autoayuda, libros de cómo orar, libros de cómo ayunar mejor, y se nos olvida leer el libro principal, que es la Biblia, y le restamos importancia. ¿Bien? Bueno, como decía Josué, no se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes ya conforme a lo que en él está escrito, para que todo te salga bien. O sea, nunca se apartarán de nuestros labios y de nuestra mente las palabras de Dios. Debemos anhelarlo, crear un hábito en nosotros. Debemos siempre, hacernos un tiempito en el día de leer la palabra de Dios, aunque sean 3 capítulos diarios. Y eso es súper poquito, pero hay que ir avanzando, hay que ir leyendo, para que entendamos que cuando alguien no quiera meter algún gato por liebre, puede decirle, no, la Biblia no quiere decir eso, la Biblia realmente dice esto otro. Porque el diablo se disfraza como ángel de luz, buscando a quien devorar, hermano. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros debemos estar apercibidos ante todos estos movimientos raros que hay afuera, de personas que tergiversan las palabras de Dios. Tenemos los mormones, los testigos de Jehová, cuántas sectas que andan afuera en el nombre del Señor, pero realmente no son de Dios. Ellos piensan que están haciendo la voluntad de Dios, pero no es así. Entonces, por eso debemos estudiar la Biblia. ¿Y cómo empezamos? Desde el Génesis, hermano. Desde el Génesis, todos los días leyendo un poquito, avanzando, aprendiendo más del Señor. Otro tipo, hermanos, es que tengamos un cuaderno y anotemos todas las cosas que no entendemos de la Biblia. De repente hay versículos que a mí igual me cuesta todavía entender. Entonces, pues hay que anotarlo en un papelito, en un cuaderno, y sacarle provecho a eso. Y después ir donde nuestro pastor y decir, pastor, mire, yo no entiendo esto. Y ahí uno va aprendiendo con un evangelista o un hermano que uno tenga más confianza, a aprender esas cosas. Bien, bueno, la Biblia igual la podemos marcar. Por ejemplo, mira, aquí yo tengo la mía, yo tengo tres Biblias. Tengo una de estudio y tengo esta que la marco siempre. Es como un mapa. Y si la Biblia la podemos marcar, hermano, ahí se ve un poquito. Bueno, las palabras que nos marcan o las palabras que nos dejan marcando ocupados, las marcamos y así las podemos volver a estudiar. O palabras que han sido de bendición o que han profundizado en tu corazón, uno las puede marcar. Se puede marcar en la Biblia, sí, hermano, sí. A mí me enseñaron que sí se puede marcar en la Biblia. Bueno, existen diferentes tipos de Biblia. Está la Biblia de estudio. Está la Biblia de referencia. Bueno, una Biblia de referencia, hermano, es una Biblia que te menciona hartos versículos. Por ejemplo, son versículos que se conectan. Un ejemplo de esto es, creo que en Éxodo cuenta la parábola que Moisés levantó una serpiente en el desierto, amén. Bueno, y después Jesús menciona en Juan, dice, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, bueno, se conectan. Entonces la referencia te conecta a esos versículos. Está ese versículo y al lado dice, bueno, Juan tanto y tanto dice esto mismo. Entonces uno puede ir estudiando, puede ir conectando versículos. Esa es la referencia. Hay un versículo y al lado está la referencia en otro lado de la Biblia que dice lo mismo. Es una Biblia de referencia. Si usted, hermano, quiere estudiar de esa forma, es válido. Son la Biblia de referencia que conecta un versículo, uno con otro. Por ejemplo, de repente hay versículos en el Antiguo Testamento que dicen lo mismo, pero en el Nuevo Testamento. Son de referencia. Se pueden conectar y se pueden estudiar a la vez. Y eso igual sirve mucho para aprender. Esta es la Biblia de estudio también, que son más grandes. Cuestan un poco más de plata, pero son súper buenas. Yo también tengo una, la Thompson. Bien, son la Biblia de estudio, la Biblia de referencia, diferentes tipos de Biblia. Hay muchos tipos de Biblia y es importante saber elegir la que mejor nos acomode. Está las Biblias normales. Bueno, generalmente en las congregaciones se ocupa la Biblia Reina Valera 1960, que es la que más se ocupa. Bueno, y debemos hacernos el hábito, hermano, perderle el miedo a leer la Biblia, perderle el miedo a leer. Amén. Porque como dije anteriormente en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y más que parecernos, es así. Es así. En ellas hay vida eterna y podemos entender grandes misterios que no entendemos de otra forma. Bien. Y esto es un llamado, hermano, a que leamos más la Biblia, a que nos profundicemos más en esto. Y que nos hagamos un hábito, hermano. De repente cuesta leer, pero hay que hacerse el hábito. A mí igual me costaba leer. Me costaba mucho leer, pero empecé a leer, empecé a profundizar en la Biblia y de repente no me daba ni cuenta y me leía 9 capítulos diarios. Me leía libros enteros de la Biblia en un día.
Y aprendí mucho, hermano. De repente nos profundizamos en otras cosas, el libro, pero el libro principal es la Biblia. Y el cristiano tiene que saber la Biblia, hermano. ¿Saben qué? Yo pienso que un cristiano tiene que leer la Biblia mínimo una vez al año. Mínimo una vez al año. Y más un predicador, una persona que toma la Biblia para enseñarla, para enseñarla a la congregación o en la calle, evangelismo, tiene que leer la Biblia mínimo 2 veces al año. Más que un cristiano común, porque él hace más que un cristiano común. Entonces, hermano, debemos estudiar esta palabra hermosa, que es la Biblia de Dios, la palabra del Señor, para enseñarla bien y no para causar errores. Debemos darnos el tiempo de meditar en ella. Como dice la palabra de Dios en Salmo, dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, él se deleita leyendo la palabra de Dios. Eso lo compara con un hombre bienaventurado. Dice: bienaventurado él. Todo lo que hace le saldrá bien. Amén. Será como un árbol plantado junto a corriente de las aguas. Imagínate, hermano, tendrá la bendición de un árbol que da buen fruto. Bueno, esta es la palabra de Dios, hermano, para ustedes. Es algo sencillo, hermano. Vi algunos tips. Sentí en mi corazón hacer este video para la bendición de una persona que quizás lo vea y entienda y se motive a leer más la Biblia, a profundizar y a aprender más de la palabra de Dios. Bueno, hermano, este fue mi video sencillo, cortito. Creo que me pasó un poquito el tiempo que hacerlo, pero es lo que el Señor nos da. Espero que haya sido de bendición para ti, hayas aprendido algo. Y bueno, este fue el video de la semana. Aleluya, Cristo vive, amén.